puntualidad es No, no, cierto. no, la puntualidad es una cosa y la organización. No tenía. Me lo hubieran pedido a mí. Ya, pero Es que Ricardo tiene De hecho, dos. ayer ayer lo vi.
Las ponemos adelante ahora. 5 minutos adelante. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Estoy hoy en una doble faceta. Estoy como presidente del Real Club Celta y como presidente del grupo corporativo GES, propietario de las acciones del Real Club Celta de Vigo. Tengo que agradecer muchísimo al señor Núñez Feijóo, a la Xunta de Galicia, su discreción mostrada
en estos momentos de convulsión mediática. Asimismo, Carmela, te mando un abrazo por tu misma discreción. Y el mismo agradecimiento le doy al alcalde por su prudencia y haber sido tan comedido en este cruce de informaciones o de desinformaciones. Este proceso ha tenido varias vertientes. Una de ellas es que se han caído muchas caretas. Se han caído caretas de personas que esperábamos que no hubieran sucedido nunca. Y hago referencia concretamente a cuando queremos y mezclamos la política con el deporte. Sé que lo que voy a decir no es correctamente político, pero sin ser temerario, soy valiente y digo las cosas como las creo, como las pienso y como las siento. Asumo riesgos. Por eso empezaré diciéndole a doña Elena Muñoz que los que dirigían este club, cuando lo dejaron en bancarrota, cuando lo saquearon y cuando vaciaron las cajas, era capital gallego, era capital vigués y eran vigueses. No oí en ningún momento a doña Elena pronunciarse. Cuando yo me hice cargo del club, ella ya era mayor de edad y no la oí pronunciar ni una sola palabra, ni un solo comentario respecto a esa situación. Cuando se nos dijo que había 2 millones de pesos en caja, de euros en caja, y abrimos la caja y había un vale, no oí a doña Elena protestar, ni culpar a nadie, ni decir absolutamente nada. Pero es más, cuando demostramos que se habían aprovechado del club, habiendo hecho publicidad permanente y constante de los productos de los propietarios, sin haber una factura que compensara esa publicidad ni esos gastos, no oí a la señora Muñoz protestar ni decir absolutamente nada. Sigo. Cuando se aprovecha del club para dar el salto a la política, precisamente, a lo mejor porque era de los suyos, la señora Muñoz se quedó callada, totalmente callada. Pero ya lo que más gracia me hace y ya lo que me permite ya hasta reírme de una cosa tan seria es cuando habla de sentimientos vigueses. Caray, me da la impresión de que no se debe de acordar de Caixanova. Me parece que lo olvidó, y que lo olvidó demasiado pronto. Caixanova era un sentimiento muy vigués, y cuando se dice de la fusión, hay una manifestación inmensa, y la señora Elena Muñoz no habla de sentimientos vigueses, se queda callada. Hay una gran manifestación y no asiste, no dice absolutamente nada. Qué curioso. Posteriormente, a la fusión, nos dicen que la central se va a Santiago y que se hacen 2 grandes bloques de poderes de decisión dentro de la banca. Uno en Coruña y otra en Vigo. Señora Muñoz, yo no vi la central en Santiago, ni vi ningún poder de decisión en Vigo. ¿Y usted? Qué casualidad. Seguía callada. Después de darse esa fusión, ¿saben lo más curioso? Que se vende. Hombre, no me digan que se venda capital extranjero. ¡Qué pecado! ¿Cómo se puede cometer ese error? Vender algo que era un sentimiento vigués
a capital extranjero. Grave error. Vamos a tener que empezar ahora a diferenciar por continentes cuál es el capital extranjero bueno y cuál es el malo. Yo le pediría a la señora Muñoz que me lo explicara con muchísima claridad. Pero sigo. Hay un referente industrial en Vigo muy importante para los vigueses. Barreras. Barreras. ¿Le suena? Casualidad, se le vende al capital extranjero. Y ahí sí la señora Muñoz dice que es para preservar en el bien de Vigo los puestos de trabajo y la continuidad de un proyecto. Fantástico. Me encantaría que la señora Elena me proporcionara todos los elementos que tiene para que yo pudiera saber perfectamente por qué ese mismo capital extranjero, sea del continente que sea, tiene que ser malo para Vigo y malo para el Celta. Que me explique las diferencias, o si ella sabe algo que nosotros no sabemos, le agradeceríamos muchísimo que nos lo facilitara para poder tomar decisiones. Mire, ese capital vigués, de los que saquearon el Celta, de los que esquilmaron el Celta, ¡oh casualidad!, tenía el mismo contrato de cesión que el que tenemos nosotros. Hombre, se le pasó a doña Elena. El mismo contrato, simplemente. Nuestro contrato tiene una duración de más años, que fue lo que le pedimos al ayuntamiento. Resulta que ahora ese contrato o ese convenio es malísimo. Faltaría más que al equipo de la ciudad y al equipo del Celta no lo dejaran jugar en Balaídos. Faltaría más. Qué gran favor le debemos a la ciudad, tremendo, porque nos dejen jugar en Balaídos. Extraordinario. No me quedaría más que pensar en tener que solicitarle a la Federación Gallega el campo de Colla por si acaso nos prohíben jugar en Balaídos. Sorprendente. Soy muy consecuente y consciente de mis actos. Digo lo que pienso y lo digo sin tapujos. No me molesta que piensen por mí, pero sí me molesta que afirmen por mí. Y aquí se ha dado mucho a afirmar cosas que en ningún momento alguien relacionado conmigo o directamente yo hemos confirmado o dicho. Tengo que agradecer a este consejo, darle las gracias por el apoyo que han tenido conmigo permanentemente. A partir de este momento y ante este clima de descomposición, por mi parte, los libero de la responsabilidad de seguir conmigo si alguno no está de acuerdo con las decisiones o las formas que estoy llevando esto. Agradezco tremendamente a mi equipo directivo que está aquí, todo lo que ha hecho, todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la pasión y todo el celtismo que han puesto en cada uno de sus actos, en cada una de sus encomiendas, en cada una de sus responsabilidades. Y tengo que hacer un agradecimiento todavía mayor que el de ellos a esa afición que, a pesar de estos dimes y diretes, confió en la decisión del presidente y confió que si alguien tenía que hablar del Celta, tenía que ser el presidente, y me dieron la oportunidad de la duda, al menos hasta que yo me explicara. A esa afición, mi reconocimiento y mi agradecimiento permanente. Tengo que agradecer también
mucho a esos militantes del PP, a esos dirigentes del PP que se desmarcaron rotundamente por medio de llamadas al club y personales a algunos de los componentes de la Junta Directiva y a mí en lo personal, de la postura de doña Elena. Y agradecerle también al Partido Popular el apoyo que nos ha dado durante todo este tiempo que yo he estado al frente. Ha sido unos días complicados, unos días difíciles. Pero mientras yo sea el presidente de este club, mientras lo presida, las decisiones las tomaremos nosotros. Bajo ningún concepto voy a permitir que ni la grada, ni los medios de comunicación, ni la presión política, ni la presión social influyan en mis decisiones. Son mías, son personales, las asumo y me responsabilizo de ellas. Estoy aquí por voluntad propia. Hubiera sido mucho más fácil para mí, en el primer momento que empezaron a salir informaciones, confirmarlas o desmentirlas. No lo consideré necesario y hoy compadezco voluntariamente, porque creo que hay cosas que se deben de explicar. Insisto mucho siempre con todos ustedes, vengo insistiendo permanentemente en que estamos en una muy buena disposición, en un magnífico momento, pero que no podemos confiarnos, que las diferencias con los demás equipos en ingresos son grandes. Me lo irían decir desde hace 4 años para acá, y que cuando esos equipos sean capaces de pagar sus deudas a Hacienda, como las pagamos nosotros, nuestra desigualdad respecto a ellos será grande. Sé que a pesar de todas las críticas que recibo, el Celta y el celtismo y la ciudad están contentos con el Celta en este momento. Pero yo lo especifico de una manera muy simple. Estamos subidos en una nube, porque la nube existió. Tenemos un cielo azul radiante y una nube muy bonita, blanca, en la cual nos hemos subido todos porque queremos estar ahí. Esa nube se va poco a poco cargando de agua, pero seguimos en la nube. Empiezan las lluvias. Bueno, nos tapamos un poquito, pero seguimos en la nube. Pero esa lluvia se convierte en un torrente y ese torrente arrastra a todos, incluyendo a los que estábamos cómodamente esperando qué pasaba en esa nube. Señores, yo trabajo con proyectos, yo trabajo con futuros y el futuro del Celta, como no le demos una capacidad económica al acorde con los demás equipos y al acorde con las ciudades como las nuestras, y hemos demostrado con números no nuestros, sino publicados por Liga, por los periódicos, que no estamos en esas condiciones, el futuro del Celta lo veo muy endeble. Si a mí me dicen que si yo recomendaría a un hijo mío a que presidiera el Celta, rotundamente diría que sí. Una transición, 4 años, 5 años. Si ustedes me dicen que yo preparase a uno de mis 9 nietos para que siga como presidente del Celta, diría que no. No le veo el futuro a largo plazo. Lo digo como lo siento, con la claridad que hablo siempre. Tenemos un corto plazo espléndido y tenemos un largo plazo lleno de dudas, de nubarrones y de escasas posibilidades de salir con las estructuras que tenemos en estos momentos.
Nosotros creemos que le hemos dado una solidez grande al club. Pero con esta estructura, repito, no le podemos dar magnitud al club. La magnitud se la damos conjuntamente con la ciudad o se la tendrán que dar otros. Y será la ciudad la que tenga que decidirlo. ¿Qué queremos hacer con el Celta? La responsabilidad del Celta no es de su presidente. Grave error. Porque si es solo de su presidente, que nadie entonces me exija que yo hable de celtismo ni de sentimientos. Si hablo de celtismo y de sentimientos, será porque esos mismos sentimientos y ese mismo celtismo lo tendrán que tener los demás también. Y lo tendremos que compartir. No vamos a compartir solo la parte económica. Qué fácil para todos. Estoy aquí y digo, no asumo esa responsabilidad. No he hecho sobre mis hombros la responsabilidad exclusivamente y solo de sacar esto adelante como he venido haciendo hasta ahora. No la asumo. Creo que hemos presentado 3 o 4 proyectos para darle esa magnitud, para darle esa solvencia económica y no se han aceptado. Puedo decir que es muy bonito hablar. Sale la Asociación de Defensa, por cierto, de otro político, sale la Asociación de Defensa diciendo es que no se venda, bien, que el sentimiento celtista, bien. Díganme ustedes si han visto en la prensa, en los medios de comunicación, o si le han llegado al club una sola propuesta de algún celtista, alguna propuesta propositiva de lo que podemos hacer con el Celta, o de algún capital gallego o vigués que diga la más mínima posibilidad de hacerse cargo del Celta. Quiero que alguien me nombre una. No sé si ustedes conocen alguna. Lo que le podemos decir es que en el Celta no conocemos ninguna. Entonces, ¿qué hacemos con el Celta? Que siga el presidente, que con sus 74 años se eche toda la vida aquí porque alguien se puede molestar y decir que no es celtista. Perfecto. Ya lo dije, soy valiente, asumo mi responsabilidad. No me importa. De hecho, es más, fíjese, cuando inicié, asumí toda la responsabilidad. Me criticaron, me hicieron huelgas, me esperaron en la calle, me insultaron. Mi proyecto siguió adelante. No se vio alterado absolutamente por nada. Igual va a pasar ahora. Me podrán decir lo que quieran. Perdón, rectifico. Ya me han dicho lo que han querido decir. Ya pagué mi costo social. Ya está pagado. Por tanto, lo más fácil, firmar un papelito, agarrar el dinero y desaparecerme. Ya pagué. Ya me podrán repetir muchas veces más que he sido un traidor. Me podrán repetir muchísimas veces más que los he engañado, que pasé de héroe a villano, me lo podrán repetir 20.000 veces, pero ya no me van a decir nada nuevo más. Por tanto, esa pena ya la he pasado. Fíjese si hablo con claridad para decir que estoy aquí voluntariamente, que lo pude haber frenado y no quise frenar. No me preocupa eso, me preocupa lo que creo que es mejor para el Celta. Y eso lo voy a pelear a muerte, le guste a quien le guste, con quien quiera entenderlo
o con el que no quiera entenderlo. Haré lo mejor que crea para el Celta. Y si lo mejor que creo es darle una solidez económica por un futuro que viene peleadísimo y que no veo despejado, y eso implica la venta, lo venderé. Lo dije hace mes y medio y me quedé tan tranquilo cuando lo dije. Porque si mi conciencia está tranquilísima, porque yo sí trabajo para el futuro del Celta. Los que trabajan para la inmediatez del Celta, para los resultados bonitos de este momento, no están en mi equipo. En mi equipo están los que trabajan hacia futuro, los que quieren consolidar el Celta. Lo dije, yo no quiero un equipo de fútbol. Fue de las primeras cosas que dije, yo quiero un club de fútbol. Lo sigo manteniendo. Es cierto que dije, no puedo negarlo, está escrito, haré las estructuras necesarias para después ver que el Celta se pueda quedar en Galicia. Peleé por esas estructuras a muerte y no lo conseguí. Peleé, me disgusté, me enfadé. No lo conseguí. Por tanto, estoy liberado de ese compromiso. Como decía antes, cuando yo hablé de esas estructuras, si las llegáramos a tener, si yo pudiera ver que hay un futuro en el Celta estable, considerable y no dedicado a vaivenes, quizá pudiéramos hacer muchísimas cosas, como la que dije anteriormente, preparar incluso a un nieto para que le diera continuidad al proyecto, que era de lo que yo hablaba en aquel momento. Pero no la tengo. No la tengo. Resumo y termino con una propuesta más, la cual me libera totalmente de cualquier responsabilidad si es que tampoco se acepta. No es un pulso, no es nada, es decir, el proyecto o continúa o no continúa, así de sencillo. Pero ese compromiso lo quiero hacer con la ciudadanía de Vigo y con los celtistas, no con nadie más. Responsabilizo a que lo estudien al menos los partidos políticos en Vigo. Si quieren una continuidad a largo plazo del Celta, el Celta se compromete a comprar el estadio de Balaídos. Que le vendan el estadio de Balaídos, que le den las mismas condiciones que le dan al Real Madrid la señora Carmela, o que le dieron el Partido Socialista al Sevilla para hacer su estadio, o que el PP cuando se lo dio al Valencia. Yo asumo la misma responsabilidad que esas ciudades. Nos quedamos en el Celta, hacemos un plan de largo plazo, pero al Celta se le vende el estadio. El Celta no le costaría toda la obra que están haciendo ni un céntimo a la ciudad. La compraría el Celta y la pagaría el Celta. Hacemos un plazo de 10 años para pagarla y el Celta asume esa responsabilidad. Que el compromiso sea de todos, señores. Que el compromiso no sea nada más de una persona para exponer y tratar de sacar adelante los proyectos. Y los demás, pasivamente, exclusivamente, a criticar los proyectos. O lo hacemos conjuntamente, o, señores, me voy con la conciencia tremendamente tranquila. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Las negociaciones están, como dijimos, hace mes y medio. Nosotros, precisamente, incluso puedo afirmar que ayer recibimos otra oferta más. Pero fuera de eso, está como estaba. Es que no hay nada nuevo. Unos señores hicieron una propuesta. Siempre hemos dicho que nosotros no hemos puesto en venta el club. En ningún momento nadie puede decir que hayamos hecho una gestión nosotros de venta. Los que preguntaron, que fueron varios por el club, siempre dijimos lo mismo. No entramos en ningún tipo de negociación.
ustedes hagan una propuesta, si esa propuesta la vemos aceptable, depositen el dinero en un banco que sea capaz de aguantar esa propuesta y a partir de ahí empezaremos a hablar, pero no solamente de la parte económica, sino de la parte económica, de la parte de proyecto, de la parte que tienen. En esa parte todavía no entramos. Por eso, fíjense, la negociación, los que pueden o no pueden tardar. Si hubiera algún compromiso de mi parte, si yo me comprometiera con alguien en la venta futura o presente del club, si tuviéramos alguna opción de compra o algo, yo no podría estar haciendo la oferta a la ciudad que le estoy haciendo. Sería imposible que se la pudiera hacer. Porque le estoy diciendo a la ciudad, continuamos juntos, pero juntos, no continúa el presidente solo. Entonces, pues están en el mismo estatus que estaban. Nos han pedido documentación, hemos enviado documentación y hasta ahí. Es todo lo que hemos hecho. El club no pasa ninguna auditoría. Nosotros siempre le hemos dicho que la valoración del club se tiene que hacer por los papeles oficiales que hay comunicados. Eso sí, este grupo ha pedido esos papeles que son oficiales y que están, y es cierto que su auditoría o los despachos que ellos hayan contratado sí nos han preguntado sobre algunas partidas específicas de las cuentas que tenemos publicadas, que son públicas y que están a disposición absolutamente de todo el que las quiera ver. ¿Perdón? Pero eso es otra cosa que le dieron tantas vueltas. Mire, fíjense cómo estamos manejando las cosas, que lo ponen como una cosa negativa hacia mí. Oye, quiero hacer una ampliación de capital para tener más capital. ¿Más capital para qué? Tengo el control. ¿Para qué quiero más capital? Yo lo hacía como algo beneficioso para el Celta. ¿A mí qué más me da? Que me devuelva el Celta el dinero. Pues estaré encantado. ¿Cuál es mi problema? El Celta me tiene que devolver el dinero. Lo tenemos firmado, fue un préstamo. Yo decía, para que al Celta quede más cómodamente, hago una ampliación de capital, que no la necesito para nada, tengo el control de las acciones, no se necesita para nada, y ahí se quedó. Yo recibo mi dinero y ¿cuál es el problema? Es que de verdad que a veces hacemos mundos y sacamos las cosas de quicio. No sé muy bien todavía por qué, ¿no? No lo sé, no acabo a veces de entenderlo, pero a mí me es igual recibir el dinero del Celta que ampliar. No tengo ninguna preferencia, ninguna de las dos cosas. Para mí sentía que era un apoyo más que yo le daba al Celta, que no me devolviera los 9 millones y que esos 9 millones los pudiera pues dedicar a un contrato de un jugador, que pudiera terminar las obras de la sede, que hicieran lo que quisieran con ellos. Pero hasta eso es malo. Hasta el decirle al Celta que le doy 9 millones más para que le queden en caja y puedan hacer lo que quieran, hasta eso es malo. Bueno, pues señores, ¿qué le voy a hacer? Yo, ante eso no puedo hacer nada. Está clarísimo que a mí no me devuelvan los 9 millones, bueno, creo que son 8 o 6, no sé lo que queda. La deuda, lo que quedara de deuda, porque yo no estaba haciendo una ampliación para tener más capital. La ampliación se hacía para que yo no cobrara, para que al Celta le quedaran ese dinero en caja. Por eso, ¿cuál es eso? Darle mayor solidez, que es lo que vengo pidiendo siempre, que el Celta cada vez tenga mayor solidez económica. Que si no conseguimos esa solidez económica estamos mal. Señores, ¿quién renuncia a esa cantidad de dinero? ¿Sabe quién renuncia? El presidente del Celta y un celtista más como soy yo. Yo sí renuncio a ese dinero por el Celta. Pero ¿qué beneficio obtengo yo del Celta por hacer esa ampliación? Díganme ustedes, porque el control lo tengo. Por tanto, díganme ustedes qué otro beneficio puede haber. Pero, lo siento, no puedo decir más porque es la verdad.
Pues mire, he hecho 3 ampliaciones de capital y dígame usted qué beneficio he sacado. Le reinvierto la pregunta. ¿Cuántas ampliaciones de capitales? ¿Cuánto dinero he metido yo como empresa? Hombre, y si no lo vendo, no estoy ofreciendo una oportunidad de continuar todos juntos. ¿Y si no lo vendo? Fue el riesgo que corrí desde que entré. Oiga, si yo supiera cuando entré, tuviera una varita mágica que me dijera que podía haber hecho lo que se hizo con el Celta, me podrían ustedes decir, oiga, es que usted entró para hacer negocio con el Celta. Pero ¿quién creía que se podía hacer lo que se hizo? Yo al menos no, ¿eh? Yo estaba muy convencido de que podíamos sacar el problema adelante. Pero que podía adquirir el valor que adquirió, yo no lo pensé en la vida. Ahora, si adquirió el valor, ¿renunciamos a él? No, señores. Les puedo decir que tan orgulloso como ser presidente del Celta, soy empresario. Y que para mí es un tremendo orgullo haber sacado ya 2 empresas en Vigo, quebradas totalmente, y darles un valor. Para mí es un orgullo, ¿eh? No es nada que lo pueda considerar como parte mala. Es un orgullo y una satisfacción. No, sí. No. Mira, es que yo tampoco estoy atacando a nadie. Estoy diciendo o tratando de convencer de que si yo estoy queriendo hacer con la ciudad a largo plazo, para mí es más cómodo retirar los 6 millones. Pero es que es posible que no se entienda. Si yo estoy diciendo, si la ciudad me vende el Celta, hay por lo menos 10 años de continuidad. Oiga, pero yo aparte, si quiero hacer la ampliación de capital, la hago. Ahora, que si eso se ve como que es algo que me beneficia, retiro el dinero, no tengo ningún problema. Yo no estoy contestando de una forma, estoy tratando de convencer de que la ventaja de hacer o no hacer la ampliación de capital a mí no me supone nada más, porque las acciones las tengo y el control del club lo tengo, que no las necesito para vender el club. Pero es que si no lo queréis entender, no entenderlo. Pero no las necesito para vender el club. Entonces, si vende el club, entiendo que no harás ampliación de capital. Perdona, es que yo cuando propuse la ampliación de capital no estaba pensando en vender el club. Señores, que yo la hice en esa reunión, mucho antes de saber si iba a tener una oferta en firme, si no la iba a tener, si iban a progresar unas negociaciones o no. Yo renunciaba a ese dinero mucho antes de todo eso. ¿O no fue cierto que se lo dije aquí a ustedes? ¿No fue cierto que dije hay 3 posibilidades? Vamos a estudiar cualquiera de las 3. Y en esa misma reunión dije que yo renunciaba a cobrarlo del Celta. Yo no sabía cómo se iban a dar las negociaciones, ni si las iba a ver, ni en qué punto estaban. Para nada. Fue un acto totalmente de voluntarismo y de celtismo, lo piensen, lo crean o no lo crean. Es así. Que me tienes en cuidado, que yo no estoy supeditando una cosa a la otra, señores. Que no estoy supeditando nada. Que yo lo dije voluntariamente antes. Que no tiene nada que ver la ampliación de capital con la venta del club. Imagínense, si yo hago la ampliación de capital y le meto al capital esos 6 o 7 millones más, se lo pediré al comprador. Pero voy a recibir los mismos 6 millones, lo reciba del club o lo reciba del comprador. Es que es tan sencillo como eso. Si yo se los meto al club, me los dará. Hablando en venta, Hablando en venta. Hablando en las otras 2 opciones, yo los pierdo. ¿Correcto? Hablando en venta, a mí no me supone ni beneficio ni perjuicio, porque si no me los paga el comprador, me los pagará el club. Pero le puede causar beneficios si usted hoy lo canjea por 6 millones y mañana lo vende por 30. No, señor, porque yo estoy vendiendo mi parte mayoritaria valorado en un porcentaje, y esa es la que compra el comprador. Él compra el control como lo compré yo.
Señores, es que métanse esto en la cabeza, el control lo tengo yo. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, leía informaciones, es que se compran las acciones a tanto y se venden a no sé cuánto. Y yo me río, me tengo que reír. ¿Y por qué me río? Porque creo que hay desinformación simplemente. El control tiene un valor impresionante, el control. El resto de la acción, que cada uno la venda como quiere y a lo que pueda. Yo no necesito para entregarle el control del club a cualquier grupo tener más o menos. Yo lo tengo con lo que tengo y eso es lo que yo vendo, lo que tenga. Que si tengo el 60 vendo el 60, que si tengo el 100 vendo el 100, que si tengo el 80 vendo el 80. Yo estoy vendiendo el control. El valor del club no baja ni aumenta por eso. El valor del club es el valor de decisión de las acciones. Vamos a ver, y es más claro, es imposible. ¿Cuántas votaciones de asamblea ha perdido la parte mayoritaria de las acciones? ¿Ahora conmigo o antes con los demás presidentes? Ninguna. Es que el control del club lo tenemos con el número de acciones que tengamos, no necesitamos más. Que no se necesitan más. Yo vendo mi parte del accionariado de un club que le da al que lo compre la oportunidad de dirigirlo. Como cuando lo compré yo. Si yo no tuviera esa oportunidad, posiblemente tampoco lo hubiera comprado. ¿Alguna de las ofertas que haya usted podido recibir incluía, al hilo de lo que usted dice, un determinado porcentaje minoritario de acciones para acceder a la compra del club? No. Como porcentaje, no. Que yo sepa, no. Es que vosotros dais que esta operación está tremendamente adelantada, que están cerrados todos los flecos. Que no. Señores, que no. Que lo que hemos facilitado ha sido, a petición de uno de los compradores, documentación para que la estén checando. Absolutamente. No sabemos ni lo que van a ofertar, ni qué cantidad van a ofertar, ni nada. Yo, en lo personal, desmiento que tenga esa información. En lo personal, no la tengo. ¿Cómo? No, rotundamente digo que no. O al menos es la información que a mí me han pasado de que no tiene nada que ver con ese grupo. Yo, como no entré en negociaciones con ellos, no sé de qué grupo se trata. Lo que a mí me dijeron es que no es ese grupo. ¿Es un grupo chino? ¿Es de China? Sí. Pero, por ejemplo, vuelvo a decir, el día de ayer, recibí una petición de un grupo de Qatar que me dice, oiga, si usted va a vender el club, no haga nada, que ahí vamos nosotros. Oiga, esa información les he dicho que he recibido varias. Le había dicho incluso que las había desechado anteriormente algunas de ellas, porque no estaba yo en el momento de que consideraba la salida. Pero ¿saben por qué estoy considerando la salida? Ayer lo hablábamos con los consejeros, porque no tengo la ilusión que tuve. Para mí eso es importantísimo. ¿Que la puedo recuperar si hay un proyecto de ciudad? La podré recuperar. Pero no tengo ningún problema en decir, ya no tengo la ilusión que tenía. Ya no me considero que puedo pelear por el Celta como estuve peleando hasta ahora, porque no tengo motivación. Conseguimos hacer, o que hiciesen, la remodelación del campo. Conseguí la sede. A partir de ahí, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cruzarme de brazos y esperar un resultado semana a semana? Lo siento, no va conmigo. Conmigo sí va a meterme en problemas. Conmigo va a hacer una ciudad deportiva que nos iba a costar 20 o 20 y tantos millones, y ahí sí teníamos que sufrir, pensar de dónde sacábamos el dinero, cómo hacíamos para financiarlo, qué rentabilidad podía tener. Eso es lo que va conmigo. Esa es la parte empresarial, y es la parte que le dio éxito al Celta, la parte empresarial. Solo la deportiva, lo dije siempre, no es mi objetivo sentarme todas las semanas a esperar si empatamos, ganamos o perdemos un partido. Eso no es lo que a mí me motiva. Me motiva el dejar un club grande, un club asentado, un club con futuro, un club
que no tenga que mirar para las demás ciudades y decir por qué ellas están así y nosotros estamos de otra forma. No, por eso dije que yo soy el único que estoy moviendo permanentemente ficha. Que a mí no se me ha hecho ninguna propuesta nunca, ni nadie, no una propuesta, sino que nadie ha generado una idea para que nuestro proyecto de consolidación del club se pueda llevar adelante. Nadie. Y las dos que hemos propuesto antes que esta, las dos fueron rechazadas. Esta es la tercera propuesta que presentamos para darle esa magnitud que yo creo que debiera de tener el club y por la que peleé, pero que veo que ante la imposibilidad de conseguirla, yo sobro aquí, no tengo más que hacer, porque digan ustedes que es mi incapacidad, lo reconozco, que es que no lo sé gestionar más, lo reconozco, pero en este momento sé que ya llegué a donde pude llegar y que no puedo continuar solo, porque solo ya no es mi proyecto. ¿Qué propongo? Primero, fíjate, yo dejaría en ese crédito, a los 10 años del coste de Balaidos, las acciones del Corporativo GES como garantía. Si no se paga, ahí tienen la oportunidad de que el Celta sea absolutamente de la ciudad y de todos. Como digo, el único que corre riesgos permanentemente aquí soy yo. Los demás están viendo cómo resuelve los problemas el presidente. El único que está exponiendo, una vez más, es el presidente. Es muy fácil. No se paga, las acciones quedan en propiedad de quien sea, el ayuntamiento, una fundación que forme el ayuntamiento, con la diputación, lo que quieran. No se podría, si están las acciones como garantía de la deuda, no se podría vender. Yo no le puedo dar plazos a nadie. Pero si hablamos de plazos, llevo, pues no sé, 8 años esperando por la ciudad deportiva, yo no le puedo dar plazos a nadie. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, como me están pidiendo que la asuma yo. Pero yo doy un paso al frente y sí la asumo. A ver qué hacen los demás. Carlos, le pregunto como empresario, no tanto como presidente. Usted hasta hace 2 o 3 meses, cuando no se hablaba de la venta del club, siempre vinculaba el futuro, esa ciudad deportiva que hasta el momento no ha podido llevar hacia adelante. Insisto, le pregunto como presidente, ¿por qué es fundamental que el Celta en ese proyecto de futuro que usted ahora mismo está exponiendo sea el propietario del Estado? Porque precisamente, si a mí me dan lo mismo que, como dije antes, le dan al Real Madrid, le dieron al Sevilla, le dieron al Valencia, y pongo esos 3 ejemplos, que podemos seguir hablando de Murcia, de todos los que queráis, del Atlético de Bilbao, hay infinidad, pero si pongo esos 3 es porque eran gobiernos diferentes. Al Real Madrid se lo está dando Podemos, digamos, o la señora Carmela, no sé si pertenece exactamente a Podemos, pero le está dando una zona comercial dentro de ese estadio inmensa. Al Sevilla le dieron la venta de los terrenos inmensos y al Valencia le dieron toda la parte comercial del nuevo Mestalla inmensos. Yo quiero competir en las mismas condiciones. No me pidan a mí que tenga la misma responsabilidad que ellos, sin darme las mismas armas que le dieron a ellos. A mí no me lo pidan, porque desde ahora les digo que no lo voy a hacer. A ver, mira, los planes no los hemos estudiado, no lo sé, no los puedo decir ahora. Lo que sí puedo admitir es el compromiso que estoy haciendo. Yo soy muy claro. Si me lo preguntan en este momento, sin analizar y sin estudiar, quiero aclararlo, puede haber las modificaciones pertinentes, sería muy claro. Una, el ayuntamiento para la obra y ya la hacemos toda nosotros y al final de la inversión nuestra le pagamos la parte del ayuntamiento o el ayuntamiento termina la obra y nosotros la pagamos en 10 años.
Me es igual, cualquiera de las dos fórmulas son buenas. Ahora me tienen que dar el comercial para que yo haga rentable y deje a un club, cuando terminemos de pagar la deuda, que la podemos pagar, como decía, más o menos en el corto plazo, con unos ingresos lo suficientemente que me compensen el diferencial que tenemos ahora con los demás equipos. Si yo no compenso ese diferencial, sé que estoy perdido. Aguantaremos 4 años, aguantaremos 5 años, aguantaremos 6 años, pero al final nos van a pasar por encima. ¿Pone usted ejemplos de otras ciudades y otros clubes donde se plantean centros comerciales, hoteles, en el estadio? Es un poco su... No, yo lo único que pretendo es que las zonas libres del estadio nos las dejen explotar a nosotros si es que ya somos los propietarios. Las zonas, el mismo estadio, no quiero ni edificios adicionales ni nada. Todas las zonas del estadio, todo lo que es el estadio, pasaría a propiedad del Celta y ahí el Celta podría hacer la parte comercial que creyera oportuno. Bares, restaurantes, efectivamente sí. ¿Puede ir a alguna tienda? Podría ir. Pero con una particularidad, todo estaría siempre a nombre del Celta. No habría ni una empresa ni un particular. Podríamos a lo mejor, pero ya digo, esto ya sería un adelanto y ver, porque no lo sé cómo lo haríamos, que la que comprase, si se llegase a dar, fuera a Fauteza y Corazón, pero que es una empresa 100% del Celta, que es la nueva que hicimos para poder explotar los bajos del mercantil, etc. Podría ser esa empresa, pero es 100% Celta, Ahí no hay un particular, no hay absolutamente nadie ajeno al Celta. Todos los beneficios irían al Celta. Presidente, explica usted que ya tiene el control de las acciones, no le hace falta más, el comprador no le exige un porcentaje mínimo para comprar. Entonces le pregunto por qué se está haciendo ofertas a medianos y pequeños accionistas. ¿Con qué? Yo quisiera saber quién hizo las ofertas, pero me es igual. Si hay ofertas, porque es un mercado libre. A mí me tiene sin cuidado quién esté comprando o quién esté vendiendo. Lo único que le puedo asegurar, como aseguré en su día en la Asamblea General y mantuve hasta ahora, que las de Placente jamás las compraría el presidente del Celta o gente relacionada con el presidente del Celta o empresas del presidente del Celta. Jamás. Y cuando dije de aquella jamás, 8 años o 9 después, sigo diciendo jamás. Ahora, que les interesa infiltrar que estamos detrás de ellas, que les hemos hecho ofertas, que estamos allá, cada uno con lo que quiera decir y hacer. Lo que queda claro, a quien quiera creerlo, es que el presidente o una empresa del presidente no comprará jamás, como ha prometido, las de Placente. Mira, yo no quiero hablar de casos concretos, es molesto, de verdad, pero os puedo prometer que una de las personas que más habló en prensa criticando la operación, al día siguiente llamó para ofrecer sus acciones. O sea, que te queda una cara de tonto impresionante. Critican la operación porque se lo vamos a vender a los chinos. Y al día siguiente nos ofrecen su paquete de acciones para que se lo vendamos a los chinos. Increíble, increíble. Son cosas que si no se viven desde dentro no se pueden creer. Pero allá cada uno con lo que quiera hacer con sus acciones, de la forma que las quiera manejar o lo que quiera decir. Pero yo no voy a estar desmintiendo permanentemente ni afirmando permanentemente todo lo que sale o lo que quieren decir. De hecho, yo he dado esta rueda de prensa porque tenía una propuesta, creo yo, importante que hacer. No para contestarla a nadie, no para meterme con nadie. Y la quería hacer pública, porque las otras 2 propuestas las hice en privado. Por eso convoqué esta rueda de prensa. El motivo es hacerle una propuesta a la ciudad. No es justificarme ante nadie, no es por presión de nadie. Pero también os digo que a partir de esta rueda de prensa y hasta que tenga algo importante que comunicar, como fue esto, yo no vuelvo a hablar. Ha sido mi sistema y lo voy a seguir manteniendo. Y cuando
tenga algo que decir o cada 3 meses que hablo en público, volveré a hacerlo, volveré a abrirme a que a partir de esa entrevista, quien quiera entrevistarme lo pueda hacer y nos volvemos a cerrar como hemos hecho hasta ahora. Le guste a quien le guste, nos critiquen el sistema o no nos critiquen. Yo estoy hoy aquí porque quería hacer un compromiso con la ciudad, sin intermediarios, directamente con los vigueses y directamente con el celtismo. Eso es por lo que estoy aquí, por nada más, por nada más. Presidente, es tan blanco o negro, es decir, si le venden el estadio, sigue el proyecto, y si no se lo venden, ¿se vende el club? ¿Es así? Hombre, la verdad es que estoy diciendo que solo no continúo con un proyecto en el que no creo. O lo llevo adelante con mi creencia o abandono el proyecto. Totalmente de acuerdo. Eso es irreversible. Pero, perdón, esto no significa que sea la propuesta. No. He dicho que he hecho 3 con esta. Pero puede haber muchísimos vigueses que tengan otras, que nos las hagan saber. Que a lo mejor hay otras factibles que nosotros no estamos viendo. Pero hasta ahora, hasta día de hoy, no ha habido ninguna propuesta, nada. Simplemente no venda porque no nos gustan los chinos. Pues mire, es que fíjese que tenemos un sentimiento muy celtista. Sí, pero si lo tenemos todos y vamos a compartirlo. Es así de sencillo. Pero es que es así de sencillo. ¿Usted estaría dispuesto a vender a precio de coste, cuando digo precio de coste lo que ha invertido usted, si esa propuesta es de aquí, de Galicia? Mira, primero, yo no hablo nunca de supuestos. Siempre hablo de realidades o de cómo yo pienso hacer las cosas, no como piensen los demás. Entonces, yo ahí no te puedo contestar. Primero, que venga el grupo. Segundo, que me diga lo que puede pagar y después que yo lo acepte o no lo acepte. Porque mira, hay una cosa importante, ¿sabes? En esto a veces no estamos hablando del precio. Estamos hablando del futuro, de la consistencia. A mí que venga un grupo como cualquiera de aquí y me ofrezca lo que me ofrezca más dinero que lo que me ofrecen los asiáticos. Pero no veo el proyecto consistente y no se lo vendo. Por mucho que lo penséis, yo pienso más en el Celta. Por tanto, no estamos hablando de dinero en principio. En principio estamos hablando de que si hay la posibilidad o no, y la posibilidad se analizaría, pero no solo por el dinero. Aquí hay que analizar el proyecto en conjunto, el proyecto completo. Y cuando analicemos el proyecto completo, que no tenemos analizado con los chinos, no lo está analizado el proyecto completo, quiero aclarar, mientras no analicemos el completo no decidiremos. Podemos ponernos de acuerdo, oye, lo venderías de los 100 que decís a los 150 que comentáis en los medios, ¿no? ¿Entre eso y eso lo venderías? Pues no sé, primero me tendrían que decir, mira, te pagamos por tus acciones tanto. Y a partir de ahí, si me conviene, venga, vamos a hablar del proyecto. ¿Qué estáis proyectando para Vigo? ¿Qué estáis proyectando para el Celta? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a realizar? Todo eso se tiene que dar, no se ha dado todavía. Pero si hay un grupo nuevo que tiene ese proyecto, adelante, con los brazos abiertos lo recibimos y hablamos. Y si aparte de eso son de Vigo, muchísimo mejor. Pero no hemos recibido nada, de verdad, no hemos recibido nada, ni el más mínimo intento. ¿Condiciona su voluntad a la venta de Balaídos al club? No, estoy diciendo que no la condiciono, porque puede haber una propuesta que me haga cualquiera mucho mejor que esa. Yo estoy diciendo que en el momento que estoy no tengo continuidad, en el que estoy. Pero que si hay una propuesta que puede ser Balaídos o puede ser que le dé solvencia económica al Celta, la estudiamos y puede ser Balaídos, puede ser la ciudad deportiva, puede ser 20.000 cosas. Yo ya digo que he propuesto 3, que para mí me convencían, pero puede haber, en vez de 3, 30, no lo sé. Si alguien tiene algunas, que las presente. A mediano plazo es imposible. La venta de Balaídos por 20 millones aproximadamente, que creo que es la cantidad que estarían dispuestos más o menos a pagar, la parte de la obra que quedaría.
Ya estamos mal otra vez, amigos. Yo creo que no me sé explicar. No, yo no he dicho que pagáramos la parte de la obra. ¿Quién ha dicho eso? Yo digo que pagamos toda la obra. Yo no dije parte, dije que había dos formas. Una... No, perdona, has entendido mal o yo me expliqué mal. Yo he dicho que había dos formas. Una, que la pagara toda el ayuntamiento y nos diera los 10 años para pagarla nosotros toda, o que la obra la parara el ayuntamiento, nosotros hacíamos el resto de la obra y cuando termináramos le pagábamos la parte del ayuntamiento. No. Fíjate la diferencia enorme. Correcto. Que lo que se está achacando del esfuerzo que está haciendo la ciudad de Vigo por el Celta de construir un estadio que no es suyo, le decimos nosotros a la ciudad, no te va a costar nada, lo asumimos nosotros. Yo no sé los plazos, yo vuelvo a decir que no sé los plazos. Lo que no estoy dispuesto es, como decía antes, a esperar otros 8 años a ver si alguno de los proyectos se concreta. Eso sí no estoy dispuesto a hacerlo. Lo digo con toda la claridad. No estoy dispuesto, o sea, ya son 8 años persiguiendo un fantasma que no se ha dado, que no ha aparecido, que no se ha visto. ¿Y que no va a volver a aparecer? Ah, no lo sé. Eso ya no depende de mí. Ojalá dependiera de mí. Yo me responsabilizo de lo que yo puedo hacer. Y creo que estoy dando muestras de ello. Me estoy jugando todas mis acciones a una compra. Me las estoy jugando yo, que las puedo perder. Yo me responsabilizo de lo que estoy haciendo. La responsabilidad de los demás, no pasármela a mí. Preguntarle a los demás, a los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Por eso yo incluyo y dije y empecé diciendo, les dejo tarea a los partidos políticos, a todos, que se pongan de acuerdo si quieren, o que me hagan otra propuesta, la que quieran. Ya la estudiaremos. Lo que sí, en este impasse, yo no continúo. Mira, yo hice 3 propuestas. 3 propuestas y no se han aceptado. Bueno, pues ya está, suficiente. Hubo una tercera propuesta que yo hice para comprar el Celta, para comprar el Celta, lo que era el Colegio Hogar, que nos dieran la parte de abajo de comercial y hacer la Universidad del Deporte, que la teníamos avanzadísima con la universidad. La universidad había incluso pedido permisos a Pontevedra para que pudiéramos dar todo lo que era fisioterapia, preparación física, etcétera, lo pudiéramos hacer en el Colegio Hogar y al mismo tiempo tener la residencia del equipo allí y tener el campo de fútbol del Celta B. 3 propuestas llevo hechas aquí, 3. Y las 3, o 2 de ellas, han sido rechazadas. No lo sé, estoy diciendo que yo no hablo sobre supuestos. A mí que me digan lo que me pueden dar, si es que me pueden dar algo, y lo estudiamos y lo analizamos. Si pueden hacerlo. Yo no sé si es legal, si no es legal, si pueden, si están en condiciones o no. A lo mejor hay impedimentos legales, yo no me meto en eso. No lo sé, de verdad que no lo sé. Yo no le estoy diciendo a nadie, esto es una obligación. No, estoy diciendo y hablando de mí en lo personal. En lo personal, o tengo un proyecto de futuro o yo me voy. Así de sencillo. No estoy obligando a nadie que me lo tenga que dar, no estoy poniendo a nadie entre la espada y la pared que me lo tenga que dar. No, en absoluto. Yo no sé las limitaciones legales que puede o no puede haber. Las desconozco. Yo estoy diciendo, necesito a mi edad tener un motivo suficiente que me compense el estar alejado de toda mi familia. Tengo que tenerlo, y si no lo tengo, creo que es el momento, por edad, por cansancio y por desencanto, de dejarlo. No está en mí, estará en el tiempo que tarden en decirme sí o no.
Fíjate si es sencillo. Fíjate si es sencillo. Pero a mí no podéis hacerme las preguntas que le corresponde contestar a los demás. A mí háblame del Celta y te contesto a todas. Plazo, ninguno. Tú imagínate que me tardan 5 años en decir, pues mira, lo vamos a estudiar y no sabemos si. Pues oye, a mí no me va a valer. O hay compromiso de la ciudad o no lo hay. Punto. Pues yo no lo sé, no hay un avalúo hecho. Eso será algo que el ayuntamiento tendrá que decir y nosotros ver si nos conviene o no nos conviene. Nada más. Yo creo que si nosotros pagamos el total de la obra, el estadio estaría perfectamente bien pagado, pero yo no lo sé, no he hecho avalúos, ni sé cómo está, ni nada por el estilo. No lo sé, eso no es mi problema en este momento. Hombre, si tú me dices en el terreno de juego qué se puede hacer aparte de jugar el fútbol, pues a lo mejor tiene un valor. Tú dímelo. A ver, no saquemos las cosas otra vez de quicio. Por eso, no saquemos las cosas fuera de lugar. Si el terreno le permiten hacer torres de construcción, tendrá un valor. Si solo sirve para jugar al fútbol, ¿qué valor quieres que le demos? Ah, bueno, perdona, mira, te contesto lo mismo que cuando compramos el mercantil, en aquella asamblea, cuando compramos el mercantil, un expresidente dijo, oiga, mire usted, yo creo que no se debiera de comprar la sede. Público, en la asamblea. Porque los que puedan venir después, a lo mejor la malvenden. Oiga, ¿y qué me está diciendo entonces? ¿Que nosotros no hagamos nuestro trabajo pensando que en un futuro alguien a lo mejor hace una barbaridad? No, nosotros tenemos que hacer lo que creemos que estamos trabajando para el futuro nuestro del Celta y pensamos que eso es así. Si después alguien lo recalifica, métanlo en la cárcel. Yo qué quiero que le haga, pero no me lo digan a mí, porque yo no lo quiero para eso. Yo no lo quiero para eso, ni mucho menos. Yo lo quiero para que pueda jugar el Celta. Pero sería patrimonio para el Celta, que le supone un coste, ¿en cuántos años se podría recuperar la inversión que haría el Celta para comprarlo para ellos? Ese es un problema del Celta. Por eso digo que el Celta se compromete, y no solo se compromete, sino que deja en garantía las acciones del Celta. El Celta está en condiciones en este momento de hacer un esfuerzo de ese estilo para comprar el campo de Balaídos o para pagar los 32 millones, como decía él, no los 22, los 32 millones de la reparación si le ceden el estadio. Corréxame se estou equivocado. A vostede lle molestou algunhas publicacións da prensa, non? No, fíjate que no. Si me hubieran molestado hubiera salido a aclararlas. No, todo el mundo tiene derecho a opinar. Si a mí me hubieran molestado. Sí me molesta mucho cuando hay desinformación o cuando hay aseveraciones que no se ajustan mucho. Pero no me molesta, ¿qué va? Si me hubiera molestado, hubiera salido al día siguiente y decir, fíjese que no hay ningún compromiso, que nadie puede decir que yo tengo algún compromiso firmado, alguna promesa de venta, algo. No, no lo hice. Estoy hablando cuando ya estaba todo más o menos tranquilo, cuando ya había pasado una semana de todo el revuelo. No, si me molestara, lo hubiera tratado de solucionar en el momento. No, pero non digo solo por este tema, digo por todos, porque vostede se suele queixar. Entón, póñase na situación dos periodistas agora. Vostede non cree que o club é injusto filtrando determinadas cousas a uns medios e non informando o resto? Yo creo que si hablamos de filtraciones, las filtraciones todos los medios las tuvieron. Yo no digo que hayan salido del club, yo no digo del club, sino ¿cómo puede un medio publicar una cosa que no está constatada por el club? Alguien se la tuvo que informar y le creyeron y la publicaron. Un poco lo que te decía el otro día. Tú mismo me hiciste esa pregunta, creo. En la última reunión me dijiste, es que como no falta la comunicación, y creo recordar, a lo mejor me equivoco y no eras tú, perdona, pero un periodista aquí preguntó, respeto a los jugadores además. Dijo, es que ustedes ni mienten ni desmienten las informaciones. Y le contesté lo mismo que ahora. Si vosotros dais 20 nombres, que muchas veces los sacáis de los foros
que no tienen ninguna base, y como dan ahí los nombres, vosotros los publicáis, y os dije que tenemos algunos estudios hechos, que de algunos nombres que habéis publicado, pues te digo lo mismo ahora, yo no tengo que estar entrando a mentir o desmentir todo lo que vosotros publicáis por fuentes totalmente diferentes, que yo no sé cuáles son, ni me importa, ni os las voy a preguntar. ¿Cómo? Usted dice fuentes no constatadas por el club. Nuestras se refiere a constatadas por usted o por el club. Habla de... Hombre, no lo sé, yo te digo que si yo soy el presidente y yo no hablo, pues no sé lo que dirán los demás. Oye, me acaban de decir, oye, que el otro día salió la fotografía de los vestuarios. Bueno, ¿y qué le hacemos? Hay 100.000 personas trabajando ahí. Entonces, ¿y qué le hacemos? Es que la infiltró el club. Pues no, señor, no la infiltró el club. No, lo que me refiero es que usted dice que solo constata el club, pero que el club no es solo usted, puede estar constatada por otra fuente dentro del club. Hombre, yo me responsabilizo de todo mi equipo. Si hay alguien que vea que me está defraudando o lo agarro en un renuncio, no estaría conmigo. Yo me responsabilizo en principio de lo que yo hago y confío plenamente en todo mi equipo. Confío plenamente. Pero vostede non considera que hai trato de favor a determinados medios que a outros? Yo considero que no, pero lo considero yo en lo personal. Yo creo que somos justos y precisamente si de lo que os quejáis es que no hablamos, ¿cómo me podéis decir que entonces hablamos para unos y para otros no? No hablamos, no hablamos. No, yo no. No, yo no. Yo creo que he hecho lo que debía era de hacer, que he movido ficha una vez más, que soy el único que hago propuestas una vez más y que ahora le corresponde a los demás decir aceptamos, no aceptamos, esta propuesta es buena o es mala. Sé que estoy abriendo un debate tremendo, sé que va a ser otra conmoción, pero me tiene sin cuidado. Yo creo que primero tengo que pensar en el Celta y por el bien del Celta sigo haciendo propuestas, que son descabelladas, que no le gustan a la gente, que no le gustan a los políticos. No es mi problema. Mi problema es buscar la seguridad futura del Celta con todos los medios a mi disposición. Y mientras esté, lo haré. Pero parece obvio que su sintonía a día de hoy con el alcalde no es la mejor. Bueno, Elena Muñoz ya con el alcalde tampoco es... No, mira, yo creo que el problema principal, como dije, es cuando queremos mezclar política con deporte. Sale perdiendo la política y sale perdiendo el deporte. Los dos pierden cuando se mezclan. Al alcalde lo considero un amigo y un gran amigo. Lo considero y los consideraré siempre. Pero el alcalde tiene unas responsabilidades que yo no sé si lo que le pide el Celta lo puede cumplir o no lo puede cumplir. Eso es otro problema. Yo no me meto en la parte legal del ayuntamiento. Para mí el alcalde me merece todo mi respeto, lo considero amigo y seguirá siendo amigo. Conmigo de presidente o sin mí, con la ciudad deportiva o sin la ciudad deportiva, con el estadio o sin el estadio. Seguirá siendo mi amigo, porque mis amigos no los valoro por los momentos, los valoro por la permanencia. ¿Cuándo le declarará al alcalde esta propuesta? Yo no tengo más que declarar ante nadie. Para nada. Para nada. Yo la he hecho pública precisamente y exclusivamente por respeto a la afición. El 20 de septiembre del año 2015 declaró en el diario El País: lo que quiero es blindar el club para que continúen manos celtistas y que nadie pueda disponer de él libremente porque habrá candados que lo impidan. ¿Sigue pensando lo mismo? Totalmente, te lo expliqué. Como no consigo la primer parte, no consigo blindar al Celta primero, no puedo blindar su continuidad. Está clarísimo, si yo blindo al Celta en esa primera parte de la frase, podré blindar la continuidad. Y a eso me estoy comprometiendo. Estoy diciendo ya 10 años y puedo preparar a un nieto para que le dé continuidad al proyecto. Puedo hacerlos. Pero sin la primer parte de la que dice El País, yo no me comprometo. Esa primera parte sabe, seguro decir que es muy complicada, que
No es mi problema, lo siento. Yo no sé la complicación que tienen los demás. Yo trato de solucionar el problema futuro del Celta. Y por eso voy a pelear. Yo no me voy a pelear ni con el alcalde, ni con los grupos políticos, ni nadie. Yo me peleo por el Celta y digo lo que el Celta necesita. Y digo, se puede dar bien, no se puede dar, seguimos tan amigos, no pasa nada. Simplemente que yo no continúo en el proyecto, nada más. Me atengo exactamente a esas palabras. Si yo puedo blindar la parte económica, yo dejo blindado la parte de continuidad del Celta. Lo he expuesto claramente y os he dicho cómo, incluso jugándomela otra vez más con todas mis acciones de garantía. Más ya no puedo decir. ¿Qué queréis que diga más? Es que ya es repetitivo. Soy el único que está moviendo ficha, haciendo propuestas y exponiendo mi capital. El único. ¿Me quieren acompañar? Correcto. ¿No me quieren acompañar? Ni me molestan, ni nada. Simplemente yo no puedo continuar con un proyecto que no creo ya en él. Simplemente eso. No. Ellos están pidiéndonos información, le hemos pasado alguna información, lo reconozco. En el momento que tengan terminados sus estudios, todo lo que tengan que hacer, nos pasarán su propuesta económica, a partir de ahí nos pasarán su proyecto y, como dije antes, lo estudiaremos y aceptaremos o no aceptaremos. Sí. No sé cómo se llama porque no me interesa. Yo dije que no negociaba con nadie, pero soy tremendamente correcto. Y puedo decir que el lunes en mi casa, el lunes después del partido de Barcelona, unos señores que no sé a quién representan, se sentaron en mi casa conmigo a comer. Yo los invité, pero como he invitado, ese mismo día tenía a 13 personas de distintos países, como hago siempre. No, señor, no, he dicho que no hemos tratado. Ellos vinieron a conocer las instalaciones, quisieron conocerme, estuvimos juntos en una comida, no lo niego, para nada, no tengo por qué negarlo, oye. Pues si es lo más normal que si alguien va a comprar algo lo venga a ver y se entreviste conmigo. Ahora bien, de esa entrevista, que además, ni siquiera llevamos nosotros traductor chino, era un traductor de ellos que a nosotros nos traducía el chino del inglés. Fue una conversación de qué bonito es Vigo, nos gustaron mucho las CIES porque fueron a las CIES y tal, pero del fondo no, porque ni yo llevo directamente las negociaciones, ni el que vino lleva directamente las negociaciones. Para eso habrá equipos en el momento que se tengan que juntar, en el momento. Cuando se junten, hombre, lógicamente tendré que conocerlos y saber quiénes son y hablar con ellos del tema del Celta. No, vale, déjalo que pregunte. Dime. Por un lado, le quiero preguntar, si la ciudad de Vigo le diese sí a alguna de las propuestas que le ha hecho, ¿usted seguiría el tiempo que fuese necesario al frente del Consejo de Administración o seguiría en un segundo plan? No. La pregunta es, si nos puede certificar, por favor, el porcentaje de acciones del club que usted posee, porque se habla de algo más del 52%, pero algunas informaciones dicen que podría ser incluso más. ¿Nos lo puede usted certificar? ¿Qué paquete accionarial, qué porcentaje maneja? Hombre, nosotros creemos que estamos alrededor del 65% en el manejo de las acciones. Y la segunda pregunta, no lo puedo garantizar. Yo me comprometo a que mientras tenga fuerza, sí seguiría en el club si el proyecto me convence, pero mientras tenga fuerza. Yo no sé si voy a aguantar 2 años, 3 años. Lo que pasa que ya sí me comprometo a que si me dan algo de lo que estoy pidiendo, sí el club no se vende. Eso sí me comprometo. Es que no lo sé, por eso te digo, hombre, eso ya dependerá de mis fuerzas. Ahí sí que lo vengo diciendo desde hace mucho, que cada vez tengo más edad y que cada vez veo más fácil la salida. Pero a mí me dan un proyecto y a lo mejor me engancho otra vez con él, no lo sé. Pero primero tengo que analizar el proyecto y saber de qué hablamos.
¿Cómo? Ese cambio accionarial dos 60-52 o 65, ¿hubo algún movimiento en este último año? No. Eso viene de muy atrás. Ese movimiento viene de muy atrás. Pues teníamos, por ejemplo, un montonal de acciones que seguían figurando a nombre de las personas, pero que eran nuestros, los teníamos nosotros, que no considerábamos de momento hacer el cambio, pero están compradas, están justificadas, están contabilizadas en la contabilidad nuestra, está todo hecho. No tengo por qué hacer el cambio. Acuérdese que no es obligación hacer ningún cambio. Lo haremos en el momento que consideremos oportuno hacer el cambio. Esas acciones, como las que vendieron a los aficionados que quisieron comprarlas, las cambiaron cuando les dio a ellos la gana. Casi hay algunas, creo recordar, que casi fue un año después cuando las cambiaron. Tú tienes las acciones y las cambias. Estamos todos los días cambiando acciones. O bien porque se muere el padre y se las deja a los hijos, o bien se espera años a que haya un mandamiento judicial que nos diga que tenemos que hacerlas porque si no, no las podemos registrar y cambiar de un nombre a otro, porque algunos las ceden. Todos los días estamos en movimiento, pero no son obligatorios esos movimientos, ni hay que comunicarlos. Hay que comunicarlos si de una vez compras más del 5% en conjunto. Pero si compras individuales... ¿Aguantaría la respuesta a la propuesta que acaba de ofrecer la ciudadanía en esta final de temporada o el plazo incluso puede ser menor? Que estoy diciendo que yo no pongo fechas, esas respuestas me las tienen que dar ellos, yo no las puedo, yo no sé. Tú imagínate que tardan un año o tardan 2 días en decir, mira, lo que planteaste es inviable. Bueno, pues ya está. Entonces, a mí no me preguntes lo que tienen que contestar ellos. ¿No hay respuesta por parte del Ayuntamiento, ni positiva ni negativa? ¿Hasta cuándo el presidente del Celta aguantaría esa posible respuesta? Pues no lo sé, el proceso sigue y ya veríamos qué pasaba con él. Si me convencía el proyecto, si no me convencía. Yo no estoy diciendo que hemos paralizado absolutamente todo lo que se estaba haciendo. Yo dije que iba a recibir propuestas y las voy a recibir. Hasta ahora, os expliqué cuál era el proceso. Hasta ahora, cuando alguien llamaba, decíamos, no tratamos con nadie. Simplemente, vais a las cuentas públicas, de acuerdo a las cuentas públicas, hacéis una primera oferta por si es verdad o no. Si hacéis ese paso, que no tiene que por qué darlo el presidente, es algo burocrático del club, si dais ese paso, el siguiente es depositar la cantidad en un banco que garantice que podéis pagar eso. Siguiente paso. Tercer paso. Con esos números que vosotros tenéis públicos, decirme qué documentación requerís. Y es en el momento que estamos, nada más. Que si vamos a seguir o no,